Yo no sé nada de caballo, pero leí, a mí me habían dicho el 9, código. El código. No sé, así se llama el bicho, pero me dijeron que ese era el que tenía buenas chances de ganar. ¿Va a apostar? No, tengo que laburar, tengo que estar acá, no puedo. Bueno, pero el compañero, en una oportunidad me tocó ir a cubrir y terminé apostando por los compañeros. Está, pues si yo te mande para que te mande para allá, subrayado, y que te den. Basta de cháchara. Okay, vamos a darle la bienvenida cuando pasan 4 minutos de las 9 de la mañana al sociólogo Gabriel Tenenbaum para dialogar sobre, bueno, cuál es la situación que se está viviendo con este repunte de homicidios vinculados sobre todo a las fechas de las fiestas tradicionales. Así que le damos la bienvenida. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Vale, por la invitación. Gracias por venir. Bueno, ¿qué lectura hay de este incremento de la violencia que se puede dar en el entorno de las fiestas? Concretamente en Navidad hubo 8 o 9 homicidios en esas fechas. Sí. Bueno, hay un efecto, evidentemente, un efecto que tiene que ver con la afectividad que juega ahí en fechas importantes. Las fiestas son unas, pero puede haber otras. Lo que sí me gustaría como un poco matizar es que los homicidios que ocurren en esas fechas no todos se deben justamente por las fiestas en sí mismos, ¿no? Nosotros tenemos un problema relacionado con los homicidios, pero también con otros delitos muy importante. Entonces, bueno, hay hechos, digamos, que ocurren durante el año y que no están vinculados con una fiesta donde hay 6, 7 homicidios. Son cosas muy singulares, pero ocurren, digamos, ¿no? Entonces también atribuir todo a que cuando viene Navidad o fin de año aumentan los homicidios y esa es la explicación, no es así, ¿no? Gabriel, hay algo, el otro día el ministro Martínez decía, hay más horas de luz, hay más horas de tiempo para eventualmente beber o alcohol, consumir drogas, y eso puede generar o puede producir eventualmente elementos de violencia. ¿Hay algo de eso? Bueno, lo de la luz es un factor interesante. Los otros que mencionaste, si él lo mencionó, yo no escuché las declaraciones, pero os digo, puede ser o no puede ser, digamos, hay que estudiarlo en un contexto determinado, ¿no? Lo de la luz sí hay un efecto que se llama de estacionalidad, que se lo podemos estudiar por clima, lo podemos estudiar también por geografía, lo podemos estudiar también, como decís vos, por cómo va cambiando, digamos, la luminosidad a lo largo del día. Y es que hay una realidad, digamos, cuando uno se estudia, por ejemplo, las curvas de la comisión de distintos delitos, la mayoría de ellos ocurren en determinados horarios que todos están vinculados con el día, sobre todo con la tarde, llegando a la tardecita, un poquito a la noche, ¿no? Ahí es donde se da cierta concentración. Entonces, sí puede tener algo que ver en eso. La realidad es que acá en Uruguay no está estudiado, digamos, con algún diseño explicativo que nos diga que eso es lo que nos está ocurriendo, pero sí tenemos información por antecedentes internacionales de que tiene algún tipo de efecto. Ahora, es vincular a que hay más luz y por eso la gente se droga más, ese tipo de correlación o relación causal no tenemos información. Y entonces, bueno, ¿qué lo puede explicar lo que ya es conocido de la situación de circulación de armas en la población, de la violencia creciente intrafamiliar, intrasociedad, etcétera? Con respecto a los homicidios en el global, ¿no? Ahí tenemos un problema que yo entiendo que este Ministerio del Interior, el actual gobierno, ha intentado minimizar y después ese discurso no lo ha retomado, y es el siguiente, digamos. Desde el año 2012-2013 empieza a aumentar los homicidios, 2018, 2019, hay otro gran aumento de los homicidios, y eso se da en paralelo con el crecimiento del mercado ilícito de las drogas. Eso es una realidad. Tenemos un mercado más pujante. Uruguay tiene una nueva inserción, digamos, en ese mercado de acopio, de trasiego, que previo a esta temporalidad que les acabo de decir no lo tenía. Y el mercado doméstico, de alguna manera, ha aumentado en términos de los grupos más o menos organizados, familiares, territoriales, que se dedican a la comercialización doméstica de las drogas ilícitas. Eso ha aumentado y hay una pelea territorial, en tanto son grupos muy inmaduros, no tienen una gran estructura, algunos no tienen, si bien tienen varias generaciones en algún caso dedicados a esto, no son grupos maduros en términos de piensan como un modelo de negocios, esto de lo que estamos hablando, como sucede en otras partes del mundo. Y ese estado, digamos, si se quiere, de inmadurez hace que los conflictos sean mayores, porque al fin y al cabo la violencia no le sirve a nadie cuando uno lo piensa en términos de negocio esto. Y esas disputas en buena medida están explicando el aumento de los homicidios.
Por otra parte, hay algo que no está muy bien medido en nuestro país y que puede estar vinculado con las drogas, pero ahí hay como matices o zonas grises para explicarlo, que tiene que ver con la extorsión y que tiene que ver también con la violencia, si se quiere, vecinal o en las comunidades, ¿no? Eso no está totalmente medido, es algo que hay que profundizar, pero de alguna manera, digamos, el seguimiento que venimos haciendo nos da cuenta de que ahí estos dos factores, digamos, estarían explicando este aumento de los homicidios. Y el tema... Sí. No, te quería preguntar a propósito de esto, si la determinación de esta administración de ir cerrando y dar lucha a cada una de las bocas pudo haber incidido también en el incremento de los homicidios. Y bueno, tiene que ver con esto que estábamos hablando, porque en tanto las organizaciones son inmaduras, de alguna manera, el cierre de una boca le genera problemas, ¿no? Y va a buscar salidas posibles. La violencia es como un activo que siempre tienen en la mano para quitarle territorio a otro que perdieron. Nunca, el enfrentamiento con las fuerzas de seguridad pública es algo que en Uruguay no se da, digamos, sí, hay algún caso, pero no es como en otros países. Entonces, digamos que las puertas de salida van para otro lado. El tema ahí, lo que está de fondo es que de alguna manera hay un asunto vinculado con los créditos. O sea, la venta de droga muchas veces se hace con crédito. La droga me la dio otro. Yo gané un dinero, se lo tengo que dar al otro. Me dieron una droga, no la vendí, pero bueno, tengo que pagar a un otro. Y cuando se cierra una boca de venta de droga, digamos, hay deudas, que de alguna manera se cobran porque hay créditos en la vuelta, ¿no? Acá hay un estudio que hizo Marcos Baudián que da cuenta de esto. Acá sí tenemos evidencia en el país. Entonces, eso va generando algún tipo de problema. Ahora, el asunto de fondo, me parece, en esto sí, que traes tú, es que al fin y al cabo ese tipo de medidas en materia de seguridad, de ir contra las pequeñas bocas de droga, lo que tiene más que ver es con generar cierta pacificación provisional en una comunidad puntual, pero no con mitigar el mercado, digamos. El mitigar el mercado no lo hace. A los grupos no los mitiga este tipo de medidas. Tú decías de la inmadurez de las bandas, lo cual no sé si da tranquilidad o no, pero bueno, es un dato. La pregunta que te quiero hacer es, ¿a cuánto estamos de que estas bandas dejen de ser inmaduras y se profesionalicen? Algo parecido, haciendo un paralelismo con el Grupo Capital, qué sé yo, de Brasil. No, estamos lejísimos. A mi entender, estamos lejísimos de eso, ¿no? Digamos, el fenómeno del primer comando de la Capital, o el Tren de Aragua, como vemos ahora, o los grupos mexicanos, digamos, estamos lejísimos. La profesionalización, ojo, sí la estamos teniendo, pero no en los grupos domésticos, como yo estoy hablando, que están en los territorios. La tenemos en los distribuidores, por ejemplo, que son sí a los que tenemos que ir directamente fuerte, ¿no? Porque de alguna manera son quienes están distribuyendo las sustancias en nuestro territorio. Las tenemos vinculado a empresarios que están acopiando y están ofreciendo servicios para los trasiegos, para sacar las mercancías fuera del país. La tenemos en los lavadores de dinero, que esto en tipo de negocio necesita sí o sí quien lave activos. Ahí sí tenemos profesionales, digamos, brindando servicios. Los vendedores de cuchillos. Los vendedores de cuchillos, los protectores de capital, claro. Que hablábamos hace poquito, ¿no? Sí. Que venías con el libro que se ha elaborado. De todas maneras, ¿cómo ves las propuestas que ha presentado el gobierno electo ahora como para abordar, volviendo al fenómeno de los homicidios y esta vinculación con el narcotráfico, con las bocas? ¿Ves que se está proyectando un trabajo que podría tener alguna efectividad en disminuir los homicidios? Y bueno, en realidad no tengo mucha información, digamos, para responder tu pregunta, más allá de lo que se conoce, que creo que todavía no sabemos bien cuál va a ser la política criminal, la política penal, las medidas concretas, las estrategias. En todo esto también hay una suerte de agenda oculta o silenciosa. No se puede andar diciendo siempre todo lo que uno va a hacer porque también da información, ¿no? Me parece que todavía queda mucho por ver. Ahora, ¿se pueden bajar los homicidios? Claro que sí. Porque hemos tenido autoridades que dicen, bueno, los homicidios es el delito más difícil de prevenir porque uno va cuando sucedió. Es difícil de prevenir, no sé si el más difícil de prevenir, pero es difícil de prevenir, pero por supuesto que se puede desarrollar muchas medidas al respecto. Lo que pasa es que en nuestro país no lo ha hecho. Sí hay que reconocer que en estos últimos 2 o 3 años empezó algún tipo de medida de que se llama prevención situacional. No, las medidas de prevención estructural no se están observando. ¿Y por ejemplo cuáles serían?
Y bueno, por ejemplo, esta medida de mediación en las comunidades, uno puede discutir cómo se está dando eso. Los interruptores, esta idea de los interruptores. Claro, ahora se llama barrios sin violencia. Es algo que más allá que uno se pueda discutir, digamos, el enfoque, cómo se está llevando adelante, es algo que en otros países se ha dado, de otra manera se puede dar dado. Por ejemplo, en Venezuela se da a través de la organización de las madres de los jóvenes involucrados en este tipo de delitos. Son las mediadoras, si se quiere. También en nuestro país tienen mediadores comunitarios sin ser profesionalizados y están rentados, digamos. Pero eso es como un capital que hay que trabajar. Pero esa mediación, de cualquier caso, es situacional. Digamos, puede situacionalmente, en un momento dado, interrumpir, ¿no?, un tipo de homicidio. El asunto es que hay fenómenos de carácter estructural que no se están dando cuenta. Y pongo algunos ejemplos, sobre todo los ejemplos donde cuesta que se lleven medidas adelante. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la masculinidad, que está asociada al ejercicio de la violencia, esa masculinidad que resulta hegemónica, que resulta como el principal activo que a veces tienen los gurises en los barrios para encontrar respeto, reconocimiento, integrarse, alcanzar distintos logros, no se está trabajando al respecto. Y eso tenemos evidencia de hace décadas de que es necesario trabajar al respecto. Pero claro, cuando uno traslada este tipo de medidas, que obviamente hay mucho más para hablar sobre al respecto, parece como que es una medida, no, primero está fuera del Ministerio del Interior. Bueno, el Ministerio del Interior no solamente es el encargado de la seguridad pública, eso por un lado. Y después como una medida que como que, bueno, parece que como es muy débil, como que no va a llegar. Y es un error flagrante porque hay una evidencia tras otra nacional e internacional que nos hablan de que hay que trabajar sobre ese tema en los gurises chicos. Y mucho más incidencia de la educación en ese caso particular. Tiene que ver la educación, la cultura, y es algo que hay que trabajar en las escuelas, porque muchas veces en los entornos familiares todavía es muy difícil que esto empiece a educarse, pero es algo que hay que empezar a hacer. Después hay otros temas que tienen que ver con llevar adelante medidas de seguridad pública, pero no estrictamente con el Ministerio del Interior, como por ejemplo, inteligencia financiera, un fortalecimiento de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos, porque al final y al cabo el lavado de activos es la última actividad de toda la cadena para que el mercado, cualquier mercado, no solo las drogas, funcione. Entonces, digamos, es una medida que en principio no te predispone a disparar una bala o poner policías en los barrios, que todo eso tiene una cuestión de riesgo importante, pero haces una inteligencia muy fuerte de carácter financiero que te permita desbaratar a organizaciones que se involucran por el botín, o que se involucran racionalmente por el botín. No así estos adolescentes, digamos, o jóvenes que se involucran en este tipo de delitos. Muchas veces no lo hacen por el botín en sí mismo, lo hacen por reconocimientos que son de otro tipo. Y ese cambio, ¿se puede, o sea, no sé, información que tenés de otros países que han abordado el tema, a través de qué acciones? Me pienso, por ejemplo, en Pelota al Medio, ¿no? El programa del Ministerio del Interior, que venía a tener un objetivo por ese lado. Iniciativas, el Sacude, por ejemplo. Bueno, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero sí, el Sacude me parece... Sí, no es del Ministerio del Interior. Claro, pero el Sacude me parece un proyecto muy interesante, sobre todo vinculado con generar tejido social. Pero pareciera que nunca logra escalar ese tipo de proyectos. Bueno, es que justamente eso es muy interesante. Todo este tipo de propuestas, digamos, que estamos hablando, mismo Barrios sin Violencia, son como programas piloto, ¿no? Digamos, no son operativos de saturación social o cultural o económico, no, son programas piloto en un área puntual, en un barrio, son experiencias, no es algo que está replicado, digamos, no es como el plan CAIF replicado para todo el país o escuela de tiempo completo replicado para todo el país, que sabemos que tienen muchos beneficios, no, son cosas muy concretas, muy puntuales, o la SENACLAF, digamos, la Secretaría Contra el Lavado de Activos, son pocas personas trabajando, hacen lo que pueden, digamos. Y todo es medio así. No lo tenemos así con el Ministerio del Interior. Hay casi 30.000 funcionarios, ¿no? Cuando hay que cerrar un barrio, se cierra el barrio. Digamos, con la pata represiva del Estado penal está muy presente y muy fuerte, y el Estado social a veces no está. Sin embargo, es importante decir, tenemos en alguna zona de nuestro país un Estado social fuerte, sociedad civil fuerte, y igual ocurren estos problemas. Entonces, no solo se soluciona con esto. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, ahí pasan muchas cosas. Por ejemplo, el Estado y la sociedad civil tienen un horario. Trabaja de 9 a 4, de 9 a 5.
¿no? Eso por un lado. Y también no ponen muchas veces, por supuesto, con total digamos, sensatez, no ponen su vida en riesgo, tratan de evitar de poner su vida en riesgo. Entonces muchas veces cuando hay, digamos, circunstancias muy difíciles de afrontar, es la policía la que se hace cargo, ¿no? Entonces ahí hay toda una discusión para dar, porque no es lo mismo la cara del policía que la cara del educador al momento de disolver un problema, ¿no? Entonces somos un país, en general en América Latina es lo que sucede, un país sumamente, de alguna manera, policial en ese sentido, ¿no? Entonces hay experiencias de mediación comunitaria donde, como el barrio sin violencias, puede ser otras tipo de experiencias donde no es el policía el que va a mediar o tratar de disolver una situación, ¿no? Es la propia comunidad, ¿no? O es un mediador profesional, ¿no? Otro tipo de situaciones. De cualquier forma, esto que estamos hablando siempre es de manera situacional, preventiva, provisional. Digamos, hay caminos de índole estructural que hay que también atacar, digamos. Esto es lo que hablábamos relacionado con el género, es una de esas. Hay cuestiones que tienen que ver con cómo entendemos el consumo, que también es muy importante. Está lo que se conoce como el delito hedonista, que es algo importante también a trabajar. Y todo esto tiene, digamos, un carril de forma que lo hace la educación, lo hace la cultura, ¿no? Claro, evidentemente, esto no son medidas para solucionar mañana. Mañana no voy a tener un efecto, digamos, en que me caiga la estadística. Claro. Pero hay que trabajarlo de una vez por todas, porque lo vamos a ver mucho más tarde y cada vez lo atrasamos más. Países que lo han hecho, ¿cuánto? Porque pienso todo eso y son muchos recursos con un objetivo medio difícil de medir en tiempo, en características, en calidad. Se puede medir perfectamente. Podemos hacer estudios experimentales para ir midiendo cada política. De hecho, es algo muy sano y bueno que hay que hacerlo y que se hace muy poco en el Uruguay. Cada medida que implementamos, medirla y ver su efecto. No hay balas de plata en nada de esto que les estoy hablando. Siempre los efectos son relativos, algunos son marginales, pero es un set de batería, digamos, una batería de propuestas que hay que llevar adelante para tratar de mitigar estos delitos. Por ejemplo, recuerdo ahora cuando se instaló a instancias del gobierno de Mujica lo de la legalización de la marihuana, se decía en aquel momento, bueno, su experimento que puede servir para disminuir los niveles de violencia en algunos barrios de Montevideo, por aquello del consumo negro. Eso nunca hubo un estudio particular que diga, bueno, sí, fue favorable, no fue favorable, ayudó, no ayudó. No, hay algunos estudios que dicen cuánto le ha quitado al mercado, digamos, la regulación. Hay estudios que permiten dar cuenta que uno va a comprar de forma, por ejemplo, más confiable, menos riesgosa el producto que compra. Pero no solo incidencia directa sobre la violencia. No, claro, eso no. Pero eso era algo evidente, capaz que alguien lo decía, lo transmitía para favorecer la aprobación, pero eso no era algo que se iba a lograr, digamos. Hay otras sustancias que son las que generan mayores problemas, digamos. El tráfico de marihuana no es lo que genera más problemas. Lo que genera problemas, sobre todo para nosotros, es la cocaína. Lo que genera problemas en Estados Unidos, sobre todo, es el fentanilo. Digo, hay sustancias que son realmente problemáticas en cuanto al mercado. Y además, bueno, digamos, tenemos más de 100 años de prohibicionismo, más de 50 años de política de guerra contra las drogas, digamos, es bueno en ese sentido, para lo que planteas, empezar a ensayar otro tipo de propuestas. Ya para ir cerrando entonces, en base a experiencias de otros países, ¿en cuánto tiempo se puede generar un cambio? Y también me viene a la cabeza el caso tremendo de Navidad, del chiquilín de 14 años, el futbolista que en una pelea entre vecinos, eso se resuelve con el nivel máximo de violencia, que es darle un tiro a otro, ¿no? Sí. Es difícil poner un plazo, digamos. Aquí creo que nadie puede poner un plazo en 5 años, lo bajamos. No, digo en la experiencia de otros países que se ha visto en cuánto tiempo puede empezar a calar. Pero, por ejemplo, mira, te pongo dos ejemplos radicalmente distintos. En Rosario, todos sabemos lo que estaba pasando en Rosario. Pasado un mes y la curva de homicidios cae estrepitosamente. ¿Por qué? Porque hubo un acuerdo. No hay otra explicación. No es alguien que el político puede salir y decir acordamos con los grupos delictivos. Pero mirá la estadística y es evidente que hubo un acuerdo. Porque si no es imposible un caso atípico, digamos, de caída de los homicidios como hay en Rosario. Y ahí cayó por un acuerdo. Eso es interesante, que el Uruguay no ha trabajado mucho en ese tipo de medidas, digamos. Pacificación de los territorios, a pesar de que el mercado sigue siendo pujante, que es lo que sucede en Buenos Aires. En Buenos Aires el mercado de drogas es muy pujante, pero la tasa de homicidio de Buenos Aires es muy baja.
muy baja, O sea, la más entre baja. las autoridades, bueno, te dejo trabajar, pero no mates a nadie. Bueno, claro, ahí hay un hilo filo porque está la corrupción, ¿no? Rápidamente algún funcionario puede caer en corrupción, pero digamos como primer medida, así que lo más inmediata posible para bajar la violencia que ocasiona el mercado de las drogas ilícitas es una suerte de acuerdo, vos haces tu negocio, digamos. Yo si lo veo tengo la obligación, por supuesto, de detenerte, de vigilarte, sí, pero no voy a ir detrás de vos obsesivamente para detenerte. A cambio de eso, tú vas a controlar la violencia que produce tu organización. Eso es algo, la experiencia de Rosario, El Salvador, hay otro tipo de acuerdos, pero hay acuerdos de ese tipo. ¿Qué rol juega la represión en estos acuerdos? Bueno, a priori la represión se mantiene, si se quiere, en un área determinada donde si vos no pasás esa área no va a haber ningún tipo de represión. Ahora, si yo veo lo que estás haciendo, que estás cometiendo un delito, yo tengo la obligación de capturarte porque impunidad no puede haber, pero no voy a ir a perseguirte, digamos, o a hacerte inteligencia policial o a perseguir capturarte en flagrancia para detenerte. Esos tipos de acuerdos existen en todos lados. Es una trampa de solitario, es reconocer que existe y por aquello del provisionismo te tengo que llegar a este acuerdo contigo de manera media exacto, subsidiaria. Pero para digamos. pacificar los territorios siempre de manera provisional. Digamos, ese tipo de acuerdos a la larga se rompen, no sirven, va a haber problemas, pero provisionalmente, digamos, le brindás tranquilidad a la comunidad. Digo, es importante decirlo. Hay muchísimos niños y adolescentes que crecen en barrios que todos los días hay balaceras. Todos los días. Y cada semana tienen un muerto producto de un enfrentamiento entre grupos delictivos. Todos los días crecen gurises en esos territorios. Es gravísimo. Es gravísimo por todas las repercusiones que eso tiene desde salud mental, traumas, etcétera, pero también lo que les está diciendo sobre sus futuros posibles y sus expectativas a futuro a esos gurises. Entonces, con esa lectura, digamos, vos podés tomar una medida de este tipo radical y al mismo tiempo vas trabajando otras cosas que hay que hacer. Bien, muchas gracias por estos minutos. Un gusto. Seguiremos conversando de estos temas. Cuando quieran.